Será el país de mierda este que nos tocó. Nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos mal, la puta que nos parió todito. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado. Buenas noches, jueves 19 de enero del año 2023. Regáleme unos segundos que volvemos al tiro. Una deliciosa opción sin un gramo de carne. Burger King lo hizo posible con la nueva Whopper vegetal. ¿No lo crees? Bueno, probá y comprobá. Burger King a tu manera. Bien, tuvo lugar hoy la audiencia del gobernador Luis Fernando Camacho y como presumíamos todos iba a quedar en nada, porque fue muy grosero lo que vimos. Lo hemos hablado con el doctor Camacho en una grabación que acabamos de hacer con el abogado Camacho, Martín Camacho, que es otro abogado también apellido Camacho. Da vergüenza el sistema judicial. Da vergüenza de verdad el ver las cosas que hacen, el hecho de que sigan haciendo audiencias por internet, los tipos o las señoras que esconden la cara, que no se muestran, que puta, ¿qué es esto? Esta mañana decíamos, ni que fueran pues los jueces sin rostro, los peruanos o los manipulite los italianos, en el caso de la raza que le tiraron a la mafia italiana, ahí sí se protegió a los jueces para evitar que los maten y todas estas cosas. Pero viejo, lo que hemos visto hoy día ha sido una pantomima terrible. Vamos al doctor Martín Camacho primero. Cuando volvemos escuchamos a don Luis Fernando, a la jueza y luego a Luis Fernando Camacho. Dale. Doctor Camacho, buenas noches. Sí. Buenas noches, querido Carlos, ¿cómo estás? Bien, bien es una manera de decir. Se ha impuesto la costumbre de hacer de todo lo judicial una especie de así nomás es, nosotros mandamos y ahí quedamos. Así es, Carlos. Bueno, nuevamente la justicia nos demuestra únicamente un sometimiento al partido de gobierno. Y más allá de eso, al parecer la falta de conocimiento jurídico reina justamente entre nuestras autoridades jurisdiccionales. Yo también sentí eso al comenzar y a escuchar los argumentos de la Fiscalía, de la parte de la persona que representaba a la Procuraduría. Son muy vagos, muy bajos sus criterios. No hay juridicidad, no hay la intención de darle nivel al debate y a la discusión. ¿Cómo se solucionan cosas como esta?
Bueno, como lo decís, Carlos, si pudiste ver la audiencia, por ejemplo, en la fundamentación de agravios Sí. de la Fiscalía en el momento de la Procuraduría, en el momento de su apelación, más parecía un discurso político cargado de mensajes de odio y de revanchismo, ¿no? Se ha cambiado la argumentación jurídica, se ha cambiado lo lógico, lo técnico, ahora Sí. por puro discurso político, por puro mensaje cargado de resentimiento, con la única finalidad de hacer de la justicia, primero que nada, un show, un espectáculo, y además de justamente asentar una historia o consolidar una historia o una mentira en todo caso respecto a lo que pasó el año 2019. No hay argumentos para el debate, desconocen totalmente al parecer algunos abogados, especialmente, lo más triste es que sean representantes de carteras de Estado, desconocen cómo se fundamenta una audiencia de apelación y por un momento parecía que estábamos repitiendo una audiencia de medidas cautelares cuando no se estaba considerando en realidad que los agravios son a la resolución, o los agravios son parte de la resolución de la autoridad jurisdiccional. Entonces ha existido una serie de fundamentaciones totalmente apartadas de lo que indica el procedimiento penal en su artículo 398, y la autoridad jurisdiccional, en este caso la vocal Romero y Pavón, no ha cambiado tampoco este argumento y prácticamente ha releído y resuelto con la misma con el mismo auto interlocutorio del juez Sergio Pacheco Diamantino. Perdón, esto llega desde... A uno le da la impresión de que cuando uno lo lee el fallo y cuando la escucha a la persona hablar, no hay duda de que hablan dos personas diferentes. No sé si lo ve así. Eso es lo que lo hemos venido reclamando de la audiencia de medidas cautelares. El tema de las audiencias virtuales o el teletrabajo, que ya ha sido suspendido además por el Tribunal Supremo de Justicia, Carlos, produce esta sensación de inseguridad, de una incorrecta administración de justicia, justamente cuando las autoridades jurisdiccionales, que están obligadas a ceñirse al principio de inmediatez y al principio de publicidad, empiezan a resolver y lo primero que hacen es apagar sus cámaras, por ejemplo, ¿no? Sí. Pareciera que ya la resolución viene prefabricada y se siente una lectura de la misma. Claro, cuando uno lo escucha al ministro Lima, dice, se discute con argumentos en tribunales de justicia y no en las calles. Y uno se pregunta, en este caso, ¿dónde está la justicia para que se discuta sobre ello? Porque han discutido sobre cualquier cosa alrededor y no sobre el tema judicial en sí. Exactamente, ninguno de los agravios de la resolución del juez Pacheco Diamantino que nosotros expusimos, justamente apegándonos a procedimientos, indicando cuáles eran las vulneraciones al debido proceso por la falta de fundamentación, por la falta de motivación, por la incongruencia, porque en su resolución, que debe tener un hilo conductor, porque tiene una unidad toda su resolución, en distintas partes, por ejemplo, un tema recurrente es que invierte la carga de la prueba. En algunas partes pedía que nosotros hubiésemos presentado pruebas y en otras partes decía que no había necesidad de que se presente ningún elemento de parte de la defensa. Esto es un grave agravio, en todo caso, un craso error de la autoridad jurisdiccional cuando utiliza dos argumentos totalmente contrapuestos y además uno de ellos errado para resolver la petición en una misma resolución que debería, pues por lógica misma, mantener un hilo conductor. Y lo mismo sucede con la autoridad jurisdiccional del Tribunal de Apelación, cuando manifiesta que no hay errores y que se ha interpretado correctamente o que se ha fundamentado correctamente. No es de sorprendernos en realidad lo que sucedió el día de hoy, pero se esperaba por lo menos un poco más de lógica, un poco más de fundamentación y un poco más de argumentos jurídicos y técnicos de parte de una autoridad que ya está en un nivel distinto que el de un juez, ¿no?
Sí, yo quiero puntualizar, en todo caso, en esto último. La jueza hablaba de que la posibilidad de autoría y los riesgos presenciales se mantienen presentes y decía que se pretendía asegurar la presencia del acusado. Y parece que no tomó en cuenta lo que dijo el gobernador Camacho cuando le dijo a la señora, yo no me he ido de aquí hasta ahora. Esa es la prueba más clara de que la presencia del acusado va a estar presente. Y lo otro, referido al tema de la propia jueza, cuando le dice, yo espero que usted sea la que rompa o se desmarque de la línea del poder y actúe en función de ley. Ni siquiera contestó a esos dos temas que son muy básicos como para que ella, por lo menos en el primer caso, se dé cuenta de que no se va a escapar, y en el segundo caso, que le dé un poquito de vergüenza, supongo, ¿no? Bueno, vergüenza es lo que ya menos tienen este tipo de autoridades en realidad, y cada vez, lo más triste es que cada vez es más grave, la situación es más grosera, la situación, y se va expandiendo. Ya hace 2 semanas atrás nos causó gran extrañeza, por ejemplo, que una autoridad jurisdiccional del departamento de Santa Cruz decline competencia a una acción de libertad que no tiene como argumento, en todo caso, la territorialidad, en una resolución totalmente ya delictiva, en la comisión de un hecho delictivo como es el prevaricato. Entonces, vergüenza es lo que ya menos tienen este tipo de autoridades. Ahora, justamente escuchábamos la resolución de la doctora, y no ha considerado, como decía primero, que no existen los riesgos procesales, y la misma resolución del juez que carece de total fundamentación cuando en un momento, por ejemplo, dice que se ha obstaculizado la investigación cuando el personal de seguridad de Luis Fernando trató de interrumpir la aprehensión, pero no tiene... Claro, el secuestro, pero es que no tiene lógica, claro que no, de ninguna manera mezclar la obstaculización en todo caso con la aprehensión, porque la aprehensión no es un acto investigativo, ¿no? Fuera distinto si ella nos pudiera decir, sí, el personal de seguridad de Luis Fernando Camacho estaba destrozando documentación en el momento en que se lo sorprendió, ¿no? Eso sí es un riesgo de obstaculización, pero mantiene la misma línea de Sergio Pacheco Diamantino, no considera además la calidad de autoridad electa de Luis Fernando. No es lo mismo que Pedro Pérez pues salga por un aeropuerto y que nadie lo sepa, y que Luis Fernando Camacho, que yo dudo que en Santa Cruz o en cualquier parte de Bolivia pueda tomarse siquiera un café con tranquilidad y con privacidad, pueda salir del territorio nacional sin que se produzca, sin se conozca este hecho, ¿no? No hay posibilidades de fuga y no hay posibilidades de obstaculización, porque conforme ha manifestado el mismo Ministerio Público, los actos investigativos deben hacerse en la Fuerza Aérea, en las Fuerzas Armadas, en el Comando Departamental de la Policía. En todo caso, ¿cómo es que Luis Fernando va a tener acceso a esos lugares para poder destruir elementos de prueba o influir negativamente sobre algún funcionario policial de alto rango o altas autoridades del Estado Mayor, ¿no? La última, un vocal del Tribunal Constitucional o un magistrado del Tribunal Constitucional opinó que era innecesaria, fue una opinión personal, se encargó de decirlo, pero dijo que era innecesario y un error la detención del gobernador. Si esto sube, porque supongo que ustedes estarán pensando en subir más todavía el asunto, llegar a pedir lo mismo, que es nada más que sea procesado en Santa Cruz y en libertad y que pueda seguir trabajando como cualquier ciudadano. ¿Esto va a perjudicar o no esta declaración? Bueno, las declaraciones personales en todo caso no, respecto al proceso, depende de la autoridad que la emita, ¿no? Para los magistrados del Tribunal Constitucional no existirían en todo caso las mismas causales de excusa o de recusación que para una autoridad jurisdiccional. Sin embargo, creo que no es una opinión en sí del proceso, sino de la forma en que se ejecutó la aprehensión,
de Luis Fernando, y eso todavía incluso respecto a una acción de libertad que se planteó el día mismo de la aprehensión, pero que fue resuelta 2 días después, está para revisión y va a ser el mismo Tribunal Constitucional que va a revisar esta acción de libertad que se resolvió en Santa Cruz el 30 de diciembre del año 2022. ¿Ustedes van a seguir aceptando que se viole ya el reglamento y se siga haciendo audiencias virtuales cuando él tiene derecho de estar presente en el lugar mirándole la cara a los jueces? En realidad ha sido parte incluso del reclamo en esta apelación de uno de los agravios, la vulneración al principio de inmediatez y al derecho al juez natural, al conocer la autoridad que nos está juzgando y que está dictando resolución. Y si te das cuenta, la vocal convalida incluso el hecho y después comete el mismo tipo de agravio al apagar su cámara, o como hicieron todos los funcionarios públicos, encender sus cámaras y ponerlas dirigidas hacia el techo, hacia una pared, ¿no? Para que no se le reconozcan los rostros. Esto mismo habla de y tal vez es una opinión personal, discúlpame por eso, Carlos, de la misma vergüenza que deben sentir ellos cuando no pueden argumentar jurídicamente, doctrinalmente o con jurisprudencia, en todo caso, en una audiencia de apelación y están cumpliendo roles como abogados de carteras de Estado, ¿no? Bueno, fue exactamente lo que criticamos en la mañana cuando pusimos ese que se pone a hablar y está mostrando su cabeza. Es una falta de respeto a todos. Y bueno, pero vamos a ver en qué termina. ¿Cómo sigue esto? Bueno, nosotros, Carlos, como estrategia jurídica estamos analizando justamente el accionar por la vía constitucional, presentar una acción tutelar, o en todo caso tratar de enervar los riesgos procesales para lograr una libertad de una audiencia de cesación. Lo que nos faltaba justamente era que la resolución luego de la apelación ya tenga características de cosa juzgada y poder partir en realidad desde este momento ya en la siguiente estrategia de la defensa, más allá de la defensa de fondo que ya también estamos asumiendo, ¿no? Como tanto han dicho que deben realizarse actos investigativos, inspecciones oculares, justamente hemos pedido que se realicen las inspecciones oculares en las Fuerzas Armadas, en el Comando Departamental de Santa Cruz de la Sierra, en el Cristo Redentor, en el Comité Pro Santa Cruz. Hemos presentado también testigos de los hechos que hubieran sucedido el año 2019, entre ellos se va a pedir la declaración como testigo de Evo Morales, de Álvaro García Linera, de algunos de los miembros de la Asamblea del Poder Legislativo que presentaron su carta de renuncia, y que es importante escuchar bajo qué argumentos lo hicieron, en este caso dentro de los sucesos del año 2019, y esperamos que el Ministerio Público, así como ha señalado él mismo que debe hacer estas inspecciones, pues las cumpla de manera inmediata y no esté retardando justamente los actos investigativos con la única finalidad de perpetuar la detención preventiva de Luis Fernando. Ok, le agradezco mucho, Martín. Ya hablamos cuando venga a Santa Cruz. Muchísimas gracias, Carlos. Muy amable, que tenga buenas tardes. Gracias. Bien, ha sido la necesaria intervención del doctor Martín Camacho, porque nos hemos pasado horas mirando y tratando de entender. ¿Saben qué? Fue cualquier cosa el juicio este. En un ratito les vamos a poner el fallo de la jueza, que es terriblemente grave. Y reitero, si hubiera justicia en este país, que es la que dice el doctor Lima, que vamos a tratar de poner su entrevista también, es decir, la entrevista, esto se discute con argumentos de los tribunales judiciales. ¿Argumentos de qué tipo? ¿Políticos o jurídicos? Porque dos momentos de Luis Fernando Camacho que a mí me parecen importantes. La primera: señora, estoy aquí, no me he ido. ¿Está claro? Estoy aquí, no me he ido. Es más que claro que no pensaba irse. Y la segunda, cuando le dice: yo espero que usted sea la que rompa la línea política y se dedique a lo jurídico.
en pocas palabras. No le dio pelota igual. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a escuchar en este momento la declaración de la señora jueza. Vamos. Consecuentemente, en el presente caso, al haberse evidenciado la concurrencia del artículo 233, probabilidad de autoría y consiguientemente riesgos procesales que aún se encuentran latentes, y siendo que la finalidad de las medidas cautelares es asegurar la presencia del imputado, la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y el cumplimiento de la ley, garantizando la presunción de inocencia. Este tribunal de alzada considera que aún existe la necesidad de que el ciudadano Luis Fernando Camacho guarde la detención preventiva. Por tanto, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia determina la admisibilidad de los recursos de apelaciones, improcedente las mismas. En el fondo, confirma la resolución número 473/2022, emitido por el Juzgado Octavo de Instrucción en lo Penal de la Capital. Con la presente resolución queda legalmente notificado el Ministerio Público, las diferentes carteras del Estado, la parte procesada, debiendo por Secretaría de Cámara devolverse antecedentes al juez ACU. No habiendo nada más que tratar, se suspende la presente audiencia. Decirle que han utilizado en varias ocasiones el tema que en mi estado de gobernador yo pudiera haber hecho o haber usado de esas influencias para haber logrado muchas cosas. Quiero decirle, señora vocal, que esta denuncia fue sentada en 2020. Yo no era ni presidente del comité, ni tampoco era gobernador. ¿Pude haberme ido? No me fui. Ese no soy yo, señora vocal. Absolutamente no me fui. Posterior a eso, me notificaron. La primera notificación que recibí fue en plena candidatura, en la cual dije que no tenía problema en ir a declarar donde me citen. El candidato a la gobernación por el Movimiento al Socialismo públicamente le pidió al gobierno que no me cite porque me estaba haciendo un favor y la suspendieron. De la misma manera, la otra que me citaron, la volvieron a suspender. Y la última, que es más, presenté una excusa en el Consejo Nacional de Autonomía, que era justamente acudir a esta audiencia. Y todo esto que le estoy diciendo es público. Por lo tanto, yo en ningún momento, señora vocal, intenté querer salirme del país. Y es más, hace 2 semanas antes de que fuera mi aprehensión, muchos diputados en Santa Cruz denunciaron que ya venía este caso. Y todos lo sabíamos. Y tampoco huí, señora vocal. Ese tampoco es mi ser. Ese tampoco es lo que yo quiero hacer. Yo no quiero, como decía usted, entrar en detalle con algunas cosas, pero sí aclararle de que esa forma en la que dicen que puedo influir como gobernador en estos casi 2 años, que le digan en qué influí, si la denuncia es bastante vieja, en absolutamente nada. Pero tampoco me llevaron a cabo la notificación, o mejor dicho, la declaración no la quisieron llevar a cabo. Entonces no hay una razón para decir de que yo evadí. Eso es falso y... Me parece muy pertinente porque uno de los argumentos, no solo de la jueza, sino uno de los argumentos con los que se presentó el niño ministro a hablar del caso, era esto de que Luis Fernando Camacho no acudió como acudieron los otros. Y es verdad lo que dice. Y ojo, no están hablando con un camachista o no están escuchando a un camachista. Yo estoy lejos en un montón de cosas con Camacho, pero a partir del secuestro, por supuesto que mantengo una línea de respeto absoluto a la ley, a la legalidad y a la justicia. Y tengo que expresarme de esa manera. Efectivamente, que lo llamen, que lo convoquen a Mario Crono, le pregunten si él no pidió. Además, ¿qué más intromisión? ¿Qué más intromisión?
que el candidato a gobernador del partido que está pugnando con Camacho, oiga, hágame el favor, no lo citen, porque ¿saben qué? Le estoy dando ventaja. ¿Acaso no es intromisión eso? ¿No debiera funcionar la justicia de otra manera? Bueno, se la dieron. La segunda fue, no recuerdo cuál fue, y la tercera, el famoso tema que lo llamaron a La Paz. Tenía que, en Santa Cruz, que ir a la audiencia. Escúchenla esta. Escribe a La Paz pidiendo licencia porque dice, tengo una audiencia. Y el tribunal no se quedó simplemente ahí en la citación, sino que dijo que suspendía la audiencia y Luis Fernando Camacho, habida cuenta que no iba a ir allá para quedarse aquí, no iba a ir a La Paz para quedarse en el proceso. El tribunal, con el desparpajo más grande del mundo, dijo que suspendían la audiencia por riesgo a la vida de las personas porque habían recibido amenazas y que se lo nieguen, y buscamos los periódicos y los canales de televisión de ese momento. Estaba dibujado Lima Magne, la jueza, el vocal, el otro juez, la vocal, todo el mundo colaboró para que la ilegalidad se perfeccione. Pongámoslo claro, colaboran para que la ilegalidad se perfeccione. Hemos conversado con el juez, con el abogado Martín Menacho. Es muy claro que van a seguir y que van a insistir de que lo citen al juzgado y que lo lleven al juzgado. ¿Qué? ¿Me van a decir que porque están los de Achacachi que hicieron una zanja, la ley y la justicia no pueden pasar por encima de la zanja? ¿A ese nivel van a llegar? Ahora van a argumentar que están protegiendo la vida del señor Camacho, que no los meten presos a los ociosos esos que están ahí, porque están pagados por el gobierno para hacer eso. Hoy día volvieron y no han arreglado los caminos. El país no puede tener esta clase de justicia. Es decir, puede, porque estamos viendo que la tiene, pero no es correcto que actúen como están actuando. Vámonos al corte y ahorita venimos. Movete con libertad en tu nueva Yamaha Krypton, una motocicleta semiautomática que te transporta de manera práctica, económica, rápida y segura. Visítanos en nuestro showroom y llévatela al mejor precio, $2,100. Además, te ofrecemos el mejor servicio técnico y repuestos originales. Encontrarnos en redes sociales como Yamaha Bolivia o comunicate al Contact Center 817-5200. Yamaha revoluciona tu vida.